Mi madre me prohibió hacerme una prueba de ADN desde niño por el trato desigual con mi hermano, pero la hice en secreto y ahora todo tiene sentido. Tengo 19 años y finalmente hice algo que mi madre Runa me prohibió hacer desde que era niño. Me hice una prueba de ADN. Sé cómo suena eso. Sé que muchos de ustedes probablemente piensan que soy un hijo malagradecido o que estoy siendo dramático. Pero déjenme explicarles toda la historia desde el principio para que entiendan por qué sentí que necesitaba hacer esto, por qué esta pregunta me ha perseguido durante toda mi vida y por qué finalmente tomé la decisión de buscar respuestas sin importar las consecuencias. Desde que tengo memoria, siempre supe que algo era diferente en cómo mi madre me trataba comparado con cómo trataba a mi hermano Soren. Él es solo un año menor que yo, pero la diferencia en cómo nos criaron fue como el día y la noche. Cuando éramos niños, si ambos hacíamos exactamente la misma travesura, rompíamos el mismo jarrón o derramábamos el mismo jugo en la alfombra, yo era el que recibía el castigo severo mientras que Soren recibía una reprimenda suave o a veces ni siquiera eso. No estoy hablando de pequeñas diferencias en disciplina. Estoy hablando de que me pegaban regularmente mientras que a Soren casi nunca le ponían una mano encima. Runa revisaba mi iPod y luego mi iPhone obsesivamente cuando estaba creciendo. Cada mensaje de texto, cada foto, cada aplicación que descargaba era examinada y cuestionada. Si encontraba algo, cualquier cosa que considerara inapropiada, grande o pequeña, me castigaban severamente. Una vez me pegó porque tenía una foto de una chica de mi clase que me gustaba. Solo una foto inocente de nosotros en un evento escolar, pero según Runa, eso era evidencia de que me estaba volviendo rebelde y necesitaba ser controlado. Soren, por otro lado, nunca experimentó ese nivel de vigilancia. Runa nunca revisó su teléfono, ni una sola vez, incluso cuando su novia quedó embarazada cuando él tenía solo 16 años, algo que la mayoría de los padres considerarían una situación seria que requiere supervisión y conversación. Runa no revisó su teléfono ni lo castigó de ninguna manera significativa. Fue increíble y doloroso ver cómo algo tan importante se manejaba con tanta ligereza cuando a mí me castigaban por semanas enteras por ofensas mucho menores. Los castigos eran otra área donde la disparidad era obvia. Cuando Soren hacía algo malo, lo castigaban por un día, tal vez 2 como máximo. Cuando yo hacía algo comparable, me castigaban por semanas. Había perdido la cuenta de cuántas veces pasé semanas enteras sin poder salir de mi habitación excepto para ir a la escuela, sin electrónicos, sin actividades, sin nada. Me veían como el hijo rebelde, el problemático, el que siempre estaba metiéndose en problemas. Pero ahora que soy mayor y puedo ver la situación con más claridad, me doy cuenta de que no estaba haciendo nada más grave que lo que cualquier niño o adolescente normal haría. No era particularmente malo comparado con la mayoría de mis compañeros. De hecho, probablemente era más moderado que muchos. Mi padre Albor nunca tuvo mucho que decir sobre ninguna de estas cosas. Era muy indiferente con todo lo relacionado a la crianza, principalmente porque Runa lo controlaba de una manera sutil pero efectiva. Ella tomaba todas las decisiones sobre cómo criarnos y él simplemente asentía y seguía adelante. No éramos cercanos, mi padre y yo. Él casi nunca estaba presente emocionalmente incluso cuando estaba físicamente en casa. Trabajaba largas horas y cuando llegaba, se sentaba frente al televisor o en su computadora, evitando cualquier conflicto o conversación profunda. Durante años, mientras crecía experimentando este trato desigual, comencé a desarrollar una teoría en mi mente. Tal vez la razón por la que Runa me trataba tan diferente era porque yo no era realmente su hijo. O tal vez no era hijo de Albor. Tal vez era adoptado y nunca me lo habían dicho. Tal vez había algún secreto sobre mis orígenes que explicaría por qué me trataban como si fuera diferente, como si no perteneciera completamente a esta familia. Había señales más allá del simple trato desigual. Tengo un apellido completamente diferente al de cualquier miembro de mi familia, incluidos los parientes extendidos. Runa tiene el apellido de su familia de nacimiento, que luego combinó con el de Albor cuando se casaron. Albor y Soren comparten el mismo apellido, pero yo tengo un apellido que no coincide con ninguno de los dos lados de la familia. Cada vez que preguntaba sobre esto cuando era niño, Runa reaccionaba de manera extremadamente defensiva. Se molestaba, cambiaba de tema o me decía que dejara de hacer preguntas estúpidas. Nunca me dio una explicación real sobre de dónde venía mi apellido o por qué era el único en toda la familia extendida que lo llevaba. También están las diferencias físicas. No me parezco mucho a ninguno de mis padres, pero Soren es prácticamente una versión masculina de Runa. Tiene sus mismos ojos, su misma estructura facial, sus mismas maneras. Cuando la gente ve a Soren con Runa, inmediatamente pueden ver el parecido familiar. Conmigo, no hay ese reconocimiento instantáneo. Mis dos padres tienen pecas por toda la cara y el cuerpo. Yo no tengo ni una sola peca. Tengo algo de verde en mis ojos mientras que toda mi familia tiene ojos marrones oscuros sin excepción. Estas diferencias físicas por sí solas no significarían necesariamente nada. La genética puede ser complicada y los rasgos pueden saltar generaciones, pero combinadas con todo lo demás, alimentaban mis sospechas. Cuando tenía alrededor de 12 o 13 años, le pregunté a Runa directamente si podía hacerme una prueba de ADN. No recuerdo exactamente cómo surgió la conversación, pero recuerdo su reacción vívidamente. Se puso furiosa. Me dijo que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía hacerme una prueba de ADN, que era una falta de respeto terrible incluso sugerir que necesitaba una, que estaba cuestionando mi pertenencia a la familia y que eso era imperdonable. Me hizo prometerle ese día que nunca me haría una prueba de ADN mientras viviera. Siendo un niño asustado que acababa de ver a su madre explotar en ira,
prometí. Pero esa promesa me persiguió durante años. Cada vez que experimentaba otro castigo injusto, cada vez que veía a Soren recibir un trato preferencial, cada vez que miraba mi certificado escolar y veía mi apellido extraño que no coincidía con nadie más, esa pregunta volvía a mi mente. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué soy tratado tan diferente? ¿Hay algo sobre mis orígenes que no me están diciendo? Hace casi 2 años, me mudé lejos de mi familia. Mi esposa Elin y yo nos mudamos a más de 1000 millas de distancia. Nos fuimos principalmente por la toxicidad del ambiente familiar y porque simplemente no era feliz viviendo cerca de ellos. La distancia me dio perspectiva. Me di cuenta de que muchas cosas que había normalizado durante mi infancia en realidad no eran normales. El nivel de control que Runa ejercía, la disparidad en cómo nos trataba a Soren y a mí, la negativa a responder preguntas básicas sobre mi identidad, todo eso era disfuncional. Viviendo lejos, sintiéndome finalmente libre del control directo de Runa, comencé a pensar más seriamente sobre hacerme la prueba de ADN. La curiosidad me estaba comiendo viva. Necesitaba saber. Después de meses de considerarlo, finalmente dije al diablo con todo y compré un kit de ADN en línea. Gasté alrededor de $100 en él, lo cual no era poco para mí, pero sentí que valía la pena por la posibilidad de finalmente obtener respuestas. El mes pasado, Elin y yo fuimos a visitar a mi familia por las fiestas. Una noche estábamos jugando un juego de cartas, uno de esos juegos donde sacas cartas con diferentes declaraciones y tienes que hacer algo si la declaración se aplica a ti. Era un juego divertido e inocente hasta que saqué una carta que decía algo como toma un trago si alguna vez te has hecho una prueba de ADN. En ese momento, no sé qué me poseyó, pero decidí tomar un trago lentamente mientras miraba a Runa. Quería ver su reacción. Quería probar las aguas y ver si tal vez, después de todos estos años de vivir lejos, su actitud sobre esto había cambiado. Su reacción fue instantánea y explosiva. El ambiente en la mesa cambió en un segundo. Runa me miró con una expresión de shock y furia y me preguntó si estaba jodiendo. Me llamó estúpido. La mesa quedó en silencio. Todos podían sentir la tensión. Elin me dio una mirada de pánico absoluto porque no esperábamos que Runa reaccionara tan fuertemente. Yo entré en pánico también. Pensé que tal vez, dado que ya no vivía con ella y técnicamente no estaba bajo su control, ella reaccionaría de manera diferente. Estaba equivocado. Retrocedí inmediatamente y dije que estaba bromeando. Me reí nerviosamente tratando de aliviar la tensión. Pero el daño estaba hecho. Runa me miró con desconfianza por el resto de la noche. Podía ver las ruedas girando en su cabeza preguntándose si realmente estaba bromeando o si había algo de verdad en lo que había dicho. La razón por la que pensé que tal vez Runa habría cambiado de opinión sobre las pruebas de ADN es porque algo interesante había sucedido recientemente en nuestra familia. La hermana mayor de Runa se había hecho una prueba de ADN en agosto del año pasado. A través de esa prueba, conectó con un familiar que resultó ser una hermana perdida que Runa y sus hermanas no sabían que tenían. Aparentemente su padre había tenido otra hija de una relación anterior que nunca les había contado. Fue un descubrimiento sorprendente pero en última instancia positivo. Las hermanas se conocieron y desarrollaron una relación. Runa parecía estar bien con todo eso. Así que pensé que tal vez ahora vería las pruebas de ADN de manera más positiva, como una herramienta para conectar con la familia en lugar de como una amenaza. Pero supongo que es diferente cuando se trata de tu propia hija haciéndose la prueba versus tu hermana. A pesar del incidente incómodo durante el juego de cartas, ya había enviado mi kit de ADN a mediados de diciembre antes de nuestra visita. Se suponía que recibiría mis resultados a principios o mediados de febrero. Ahora que Runa claramente sospechaba algo, me sentía aún más nervioso por toda la situación. No sabía si tendría el coraje de abrir los resultados cuando llegaran. Se sentía como una traición masiva a mi madre a pesar de todos los años de trato injusto. Le había prometido cuando era niño que nunca haría esto y lo hice de todos modos. La culpa era real y pesada. Había sido criado para ser honesto y abierto con mi madre sobre todo. Guardar este secreto se sentía como una puñalada por la espalda. Pero al mismo tiempo, ¿por qué debería sentirme culpable por querer saber la verdad sobre mis propios orígenes? ¿Por qué debería ser tan terrible querer entender por qué soy tratado diferente? ¿Por qué tengo un apellido diferente? ¿Por qué no me parezco a mi familia? Estas preguntas merecen respuestas y si mi madre no está dispuesta a dármelas, ¿no tengo derecho a buscarlas por mi cuenta? Hay otros detalles extraños que he recordado a lo largo de los años que hacen que toda esta situación sea aún más sospechosa. Runa tiene historias inconsistentes sobre mi nacimiento. Una vez afirmó que cuando me dio a luz, nadie más estaba en la sala de parto con ella. Estaba completamente sola. Pero luego, años después cuando el tema volvió a surgir en una conversación familiar, afirmó que su madre y sus 2 hermanas habían estado allí con ella durante el parto. ¿Cómo puedes olvidar o confundir algo tan significativo como quién estaba presente cuando diste a luz a tu primer hijo? También dijo que Albor no estaba en la sala de parto porque estaba durmiendo en casa. Pero luego, en otra ocasión años después, me dijo que ella y Albor estaban separados cuando me tuvo y cuando estaba embarazada de mí. Sin embargo, Albor estuvo presente durante todo el embarazo de Soren y estuvo en la sala de parto cuando él nació. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué las historias siguen cambiando? Hace unos años, Runa me contó al azar sobre cómo un exnovio suyo había intentado contactarla recientemente. Dijo que lo había bloqueado y lo había ignorado. Cuando le pregunté por qué este ex intentaría contactarla después de todos estos años, ella se puso inmediatamente a la defensiva y dijo que no quería hablar más del tema. La forma en que reaccionó fue extraña,
como si hubiera algo más en esa historia que no quería compartir. Hubo otra interacción extraña que tuvimos una vez cuando yo era mucho más joven. Le pregunté sobre sus novios antes de conocer a Albor. Me dijo que no quería contarme sobre uno de ellos porque pensaba que yo diría algo estúpido. Después de insistir, finalmente me contó que había quedado embarazada de este exnovio pero que había tenido un aborto espontáneo. No dio detalles sobre cómo o cuándo sucedió, solo dijo que había pasado. Yo, siendo un niño tonto, hice una broma diciendo imagina que él es mi papá. Era el tipo de broma que solía hacer porque frecuentemente bromeaba sobre ser adoptado. Runa se enojó muchísimo. Me gritó por decir estupideces. Su reacción fue tan desproporcionada que me quedó grabada en la memoria. También está el tema de mis documentos. Runa siempre ha sido extremadamente secreta y extraña con mis documentos oficiales. Cada vez que los necesitaba para la escuela o para cualquier otro propósito oficial, era una batalla conseguirlos. Se negaba rotundamente a darme mi certificado de nacimiento. Su excusa era que lo perdería porque soy irresponsable. Me dio todos mis otros documentos, identificación, tarjeta de seguro social, registros médicos, todo excepto mi certificado de nacimiento. Ahora que lo pienso, he pedido ese documento incontables veces a lo largo de los años, pero no creo haberlo visto nunca. Ni siquiera sé con certeza si realmente existe o qué información contiene. Cuando Elin y yo decidimos casarnos hace 2 años, necesitábamos documentación oficial. Le pedí a Runa mi certificado de nacimiento nuevamente. Ella se negó con las mismas excusas de siempre. Afortunadamente, descubrí que no necesitas un certificado de nacimiento para casarte, al menos no donde vivimos. Solo necesitábamos nuestras identificaciones. Pero la negativa constante de Runa a darme este documento básico siempre me ha parecido sospechosa. ¿Qué hay en ese certificado que no quiere que vea? ¿Está el nombre de Albor siquiera listado como mi padre? ¿O hay otro nombre allí? Después del incidente del juego de cartas durante las fiestas, Elin y yo regresamos a nuestro hogar. Hablamos largamente sobre toda la situación. Elin ha sido increíblemente solidaria durante todo esto. Ella ve lo mucho que esta pregunta me ha atormentado y entiende por qué necesito respuestas. Me animó a pedir mi propio certificado de nacimiento directamente del registro civil. No necesitas permiso de tus padres para obtener tu propio certificado de nacimiento una vez que eres adulto. Simplemente puedes solicitarlo y te lo enviarán por correo. Así que eso es exactamente lo que hice. Llené el formulario en línea, pagué la tarifa de procesamiento de aproximadamente $30 y solicité que me enviaran una copia certificada de mi certificado de nacimiento. El tiempo estimado de entrega era de 4 a 6 semanas. Lo solicité a principios de enero y debería llegar a mediados de febrero, justo alrededor del mismo tiempo que mis resultados de ADN. Antes de hacer el pedido, le envié un mensaje de texto a Runa hace unos días pidiéndole una vez más mi certificado de nacimiento. Quería darle una última oportunidad de simplemente dármelo antes de solicitarlo por mi cuenta. Su respuesta fue típica de ella. Dudó, me preguntó por qué lo necesitaba. Cuestionó mis motivos. Le di una razón vaga sobre necesitarlo para asuntos relacionados con el trabajo, lo cual no era completamente falso dado que a veces se necesita documentación para ciertos beneficios laborales. Finalmente dijo que me lo enviaría por correo. Han pasado varios días desde esa conversación y no he recibido nada. Runa normalmente me envía mensajes de texto cuando viaja, me avisa cuando su avión despega o aterriza porque sabe que me preocupo. Hace 2 días se fue en un viaje fuera del estado y no recibí ningún mensaje. Nada. Ha estado en completo silencio. Este silencio se siente intencional y cargado. Sospecho que sabe o al menos sospecha fuertemente que me hice la prueba de ADN y que estoy buscando mi certificado de nacimiento. Y su respuesta es el silencio, lo cual en sí mismo dice mucho. Muchas personas me han dicho en conversaciones sobre esto que debería hacer que Soren también se haga una prueba de ADN. Es un buen punto. Si los resultados muestran que no comparto ADN con uno o ambos de mis padres, saber si Soren comparte ADN con ellos ayudaría a completar el panorama. ¿Soy adoptado? ¿Soy hijo de otro hombre? ¿Es Runa realmente mi madre biológica? Los resultados de Soren podrían ayudar a responder algunas de estas preguntas. He hablado con Soren sobre esto de manera general. No le he dicho todavía que ya me hice la prueba porque no quiero ponerlo en una posición incómoda si Runa lo presiona por información. Pero le he mencionado mi curiosidad sobre nuestros orígenes y él ha sido sorprendentemente comprensivo. Soren y yo tenemos una relación complicada debido a cómo nos criaron de manera tan diferente, pero a medida que hemos crecido, hemos podido hablar más honestamente sobre nuestra infancia. Él admite que vio el trato desigual. Sabe cómo era Runa conmigo versus cómo era con él. Ha expresado culpa por eso incluso aunque no fue su culpa. Soren me dijo que si le explicaba en detalle por qué quiero que se haga la prueba, lo haría por mí. Confía en que no estoy haciendo esto solo para causar drama o para lastimar a nuestra madre. Entiende que hay preguntas legítimas que merecen respuestas. La prueba que me hice fue la prueba de ADN de Ancestry, así que si Soren se hace la misma prueba, podremos comparar nuestros resultados directamente. Mis resultados deberían estar listos alrededor del 7 de febrero según el tiempo estimado que me dieron. Ese día se acerca rápidamente y me siento cada vez más nervioso. Parte de mí está aterrorizada de lo que podría descubrir. ¿Qué pasa si confirma que no soy hijo biológico de Albor? O peor aún, ¿que no soy hijo biológico de ninguno de ellos? ¿Cómo cambiaría eso mi comprensión de mi identidad y mi lugar en esta familia? ¿Cómo afectaría mi relación con ellos,
que ya es tensa pero que aún existe. Otra parte de mí está desesperada por las respuestas sin importar lo que sean. He vivido toda mi vida con esta pregunta persistente, esta sensación de ser diferente, de no pertenecer completamente. Si los resultados confirman que hay una razón biológica para esa sensación, al menos sabré que no estaba imaginándolo todo, que mi instinto de que algo era diferente tenía una base en la realidad. Y si los resultados muestran que sí comparto ADN con mis padres, bueno, entonces al menos esa pregunta será respondida y podré empezar a buscar otras explicaciones para el trato desigual. Lo que me molesta es que no debería tener que pasar por todo esto en secreto. En una familia sana, si un hijo tiene preguntas sobre sus orígenes o su identidad, los padres deberían estar dispuestos a tener esas conversaciones honestamente. Deberían estar dispuestos a proporcionar documentación básica como certificados de nacimiento sin toda esta resistencia y secretismo. El hecho de que Runa reacciona con tanta intensidad ante la simple mención de una prueba de ADN, el hecho de que se niega a darme mi certificado de nacimiento, el hecho de que sus historias sobre mi nacimiento siguen cambiando, todo eso sugiere que hay algo que está ocultando. Y si está ocultando algo, ¿no tengo derecho a saberlo? Es mi vida, mi identidad, mis orígenes. No estoy haciendo esto para lastimar a nadie o para destruir a la familia. Estoy haciendo esto porque merezco saber la verdad sobre quién soy. Cada persona merece conocer sus orígenes biológicos si eligen buscar esa información. No debería ser un tabú o un tema prohibido. He leído historias de otras personas que descubrieron más tarde en la vida que fueron adoptados o que un padre no era su padre biológico. Algunos de ellos dicen que desearían haber sabido antes. Otros dicen que desearían no haberlo sabido nunca. Supongo que no sabré cómo me sentiré hasta que tenga los resultados en mis manos. Pero la única forma de avanzar, la única forma de finalmente poner esta pregunta a descansar, es saber la verdad. Elin me preguntó qué haría si los resultados confirman que no soy hijo biológico de uno o ambos padres. Honestamente, no lo sé. ¿Confrontaría a Runa y Albor? ¿Les exigiría la verdad? ¿O simplemente viviría con ese conocimiento en silencio, sabiendo que finalmente tengo la respuesta pero sin forzar una confrontación que podría destruir permanentemente lo que queda de nuestra relación familiar? También he pensado en lo que significa para mi propio futuro. Elin y yo estamos empezando a hablar sobre tener hijos propios eventualmente. Si hay algo en mi historia médica o genética que no conozco porque mis padres me han ocultado información sobre mis orígenes biológicos, eso podría ser importante para la salud de nuestros futuros hijos. No es solo curiosidad o drama familiar. Hay razones prácticas y médicas reales por las que las personas necesitan conocer su información genética. Entonces, ¿soy el imbécil por hacer esto? ¿Por comprar un kit de ADN contra los deseos expresos de mi madre? ¿Por buscar mi certificado de nacimiento sin su permiso? ¿Por potencialmente abrir una caja de Pandora que podría arruinar las relaciones familiares permanentemente? Honestamente, no lo sé. Puedo ver argumentos en ambos sentidos. Por un lado, rompí una promesa que le hice a mi madre cuando era niño. Estoy yendo a sus espaldas y haciendo algo que ella específicamente me prohibió hacer. Algunos dirían que eso es una falta de respeto y una traición, que los padres tienen derecho a mantener cierta información privada y que los hijos deben respetar esos límites. Por otro lado, era un niño cuando hice esa promesa. Un niño que había sido condicionado a obedecer a su madre sin cuestionamiento por miedo al castigo. Ahora soy un adulto y tengo derecho a conocer información sobre mis propios orígenes biológicos. Runa no tiene derecho a mantenerme en la oscuridad sobre mi propia identidad, especialmente cuando su secretismo y su trato desigual han sido una fuente de dolor y confusión durante toda mi vida. La verdad es que creo que hice lo correcto. Merezco saber quién soy, merezco entender por qué fui tratado tan diferente. Merezco tener respuestas a las preguntas que me han atormentado desde la infancia. Y si Runa no está dispuesta a darme esas respuestas voluntariamente, entonces tengo que buscarlas por mi cuenta. Los próximos días y semanas serán reveladores. El certificado de nacimiento debería llegar pronto. Los resultados de ADN deberían estar listos en aproximadamente una semana. Una forma u otra, finalmente tendré algunas respuestas. Y aunque estoy nervioso, asustado incluso, también estoy listo. He vivido con esta incertidumbre durante demasiado tiempo. Es hora de saber la verdad. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que escribí mi publicación original. Primero, voy a abordar lo que muchos preguntaron en los comentarios. Varios señalaron que necesito obtener mi certificado de nacimiento para ver qué nombres aparecen allí. Ya tomé medidas para obtenerlo. Después de que le envié ese mensaje a Runa pidiéndole mi certificado y ella dijo que me lo enviaría, pasaron varios días sin noticias. Después de esperar casi una semana sin recibirlo, decidí seguir adelante y pedirlo por mi cuenta. El certificado debería llegar alrededor del 17 de febrero. Muchos también me dijeron que hablara con Soren sobre hacerse una prueba de ADN. He tenido esa conversación con él y estoy feliz de reportar que está dispuesto a ayudarme. Todavía no le he dicho que ya me hice la prueba porque no quiero ponerlo en una posición difícil si Runa lo interroga. Soren entiende completamente de dónde vengo. Él vivió en la misma casa que yo. Vio el trato desigual. A medida que hemos crecido, Soren ha admitido que siempre pensó que la forma en que Runa me trataba era injusta. Me dijo que está dispuesto a hacerse la prueba de ADN de Ancestry para que podamos comparar resultados directamente. Mis resultados de ADN deberían estar listos alrededor del 7 de febrero. Estamos a solo unos días de esa fecha ahora y estoy cada vez más nervioso. He estado revisando mi correo electrónico obsesivamente esperando la notificación. He estado pensando mucho sobre lo que podría revelar la prueba. Hay varias posibilidades. La primera sería que la prueba muestre que sí comparto ADN con ambos padres. La segunda es que no comparta ADN
ADN con Albor pero sí con Runa. La tercera posibilidad es que no comparta ADN con ninguno de ellos. Elin y yo hemos hablado extensamente sobre cómo manejaré los resultados cuando lleguen. Ella me ha dejado claro que me apoyará sin importar lo que muestren. Me recuerda que independientemente de lo que diga la prueba, mi identidad no está definida por mi biología. He estado pensando sobre lo que haré si los resultados confirman que Albor no es mi padre biológico. ¿Lo confronto? ¿Confronto a Runa? ¿Exijo saber quién es mi padre biológico? Honestamente, todavía no tengo respuestas a estas preguntas. Por ahora, todo lo que puedo hacer es esperar. Esperar los resultados de ADN, esperar el certificado de nacimiento, y tratar de prepararme mentalmente para lo que sea que esos documentos revelen. Actualización 2. Los resultados llegaron. No voy a enterrar el hallazgo principal. La prueba de ADN confirmó lo que sospechaba. Albor no es mi padre biológico. La prueba mostró que comparto ADN con Runa, así que ella es mi madre biológica, pero no hay ninguna conexión genética con Albor. Cuando vi los resultados por primera vez, simplemente me quedé mirando la pantalla. Elin estaba conmigo y me abrazó mientras procesaba la información. No lloré inmediatamente. Creo que estaba en shock. Lo que hizo que todo fuera aún más complicado fue que la prueba también mostró conexiones con varios parientes que no reconocí. Uno de ellos, según el análisis de parentesco, podría ser potencialmente mi medio hermano o un tío cercano. Pasé las siguientes horas investigando estos parientes en línea. Encontré perfiles de redes sociales de algunos de ellos. Uno en particular, un hombre llamado Magnus que tiene alrededor de 45 años, parece vivir en la misma área donde Runa vivía antes de conocer a Albor. Basándome en la cantidad de ADN compartido, Magnus podría ser mi padre biológico o posiblemente un hermano mayor de mi padre biológico. Intenté contactar a Magnus a través del sistema de mensajería de Ancestry. Le envié un mensaje educado explicando que recientemente me había hecho una prueba de ADN y que aparecimos como parientes cercanos. Han pasado 3 días y todavía no he recibido respuesta. Mientras esperaba una respuesta de Magnus, mi certificado de nacimiento llegó por correo. Lo abrí con manos temblorosas. En el espacio para el padre, está listado el nombre de Albor. Así que legalmente, él es mi padre. Pero sabiendo lo que ahora sé de la prueba de ADN, ese documento es básicamente una mentira. Decidí que necesitaba confrontar a Runa. No podía vivir con este conocimiento en secreto. Llamé y le dije que necesitaba hablar con ella sobre algo importante. Podía escuchar la tensión en su voz cuando aceptó. Elin y yo volamos de regreso a donde vive mi familia el fin de semana pasado. Le dije a Runa que quería reunirme con ella en persona, solo nosotros dos. Cuando llegué a su casa, Albor no estaba. Nos sentamos en su sala. Saqué una impresión de mis resultados de ADN y la puse en la mesa de café entre nosotras. Runa miró el papel pero no lo recogió. Su cara se puso pálida. Le dije directamente que me había hecho una prueba de ADN a pesar de su prohibición y que ahora sabía que Albor no era mi padre biológico. Le pregunté cuánto tiempo había planeado mantener este secreto. Runa no lo negó. Después de años de evasión, finalmente admitió la verdad. Me dijo que había estado saliendo con otro hombre cuando conoció a Albor, que había quedado embarazada pero no estaba segura de quién era el padre, que el otro hombre, mi padre biológico real, no era estable. Tenía problemas con las drogas y el alcohol. Albor, por otro lado, era responsable. Runa me dijo que tomó la decisión de estar con Albor y nunca le dijo al otro hombre sobre el embarazo. Le dijo a Albor que el bebé era suyo y él la creyó. Según Runa, Albor nunca sospechó nada. Le pregunté por qué me había tratado tan diferente a Soren. Su respuesta me dejó sin palabras. Me dijo que cada vez que me miraba, veía a mi padre biológico, que me parecía a él de maneras que la hacían incómoda. Básicamente admitió que me había castigado toda mi vida por parecerme a un hombre con quien había elegido no estar. Le pregunté sobre el apellido diferente. Resultó que cuando nací, Runa todavía no estaba casada con Albor. En el certificado de nacimiento ella dejó el espacio del padre en blanco inicialmente y me dio un apellido compuesto usando el apellido de mi padre biológico. Años después, cuando se casó con Albor, él firmó documentos legales reconociéndome como su hijo, lo cual añadió su nombre al certificado como padre, pero mi apellido original nunca fue cambiado oficialmente. Por eso tengo un apellido que no coincide con ninguno de ellos. Le pregunté sobre el exnovio que mencionó hace años. Ella admitió que ese era mi padre biológico, que después de más de una década intentó comunicarse. Por eso lo bloqueó inmediatamente. Finalmente le pregunté si Albor sabía la verdad ahora. Runa sacudió la cabeza. Me dijo que nunca se lo había dicho, que Albor todavía cree que soy su hijo biológico. Le pregunté a Runa qué planeaba hacer ahora que yo sabía la verdad. Ella me rogó que no le dijera a Albor. Dijo que destruiría su matrimonio. Le dije que necesitaba tiempo para procesar todo. Ahora estoy tratando de decidir qué hacer con esta información. Parte de mí quiere contactar a Magnus y ver si puede ayudarme a encontrar a mi padre biológico. En cuanto a Albor, no he decidido si decirle o no. Soren todavía no sabe nada de esto. Le diré pronto, pero necesitaba procesar todo primero. Lo más extraño es que ahora que sé la verdad, no me siento tan diferente. Lo que ha cambiado es mi comprensión del trato que recibí. Ahora sé que no fue mi culpa. Actualización 3. Han pasado casi 4 meses desde que descubrí la verdad y siento que es tiempo de dar una actualización final. Mucho ha cambiado y creo que finalmente he llegado a un lugar de relativa paz. Magnus eventualmente me respondió después de aproximadamente 2 semanas. Resultó que Magnus es el hermano mayor de mi padre biológico. Mi tío
técnicamente. Mi padre biológico se llama Bjorn. Según Magnus, Bjorn tuvo una relación breve con Runa hace más de 20 años. Magnus sabía sobre esa relación pero no tenía idea de que había resultado en un embarazo. Magnus me dijo que Bjorn ha luchado con problemas de adicción durante la mayor parte de su vida adulta. Actualmente está sobrio y ha mantenido su sobriedad durante casi 2 años. Le pregunté a Magnus si Bjorn estaría dispuesto a hablar conmigo. Magnus dijo que le preguntaría. Aproximadamente una semana después, recibí un correo electrónico de Bjorn. Me dijo que Magnus le había contado sobre mí y que estaba completamente sorprendido, que nunca había sabido que Runa estaba embarazada. Bjorn me preguntó si estaría dispuesto a reunirme con él en persona. Después de pensarlo cuidadosamente, acepté. Nos reunimos en un café hace 2 meses. Fue increíblemente extraño sentarme frente a este hombre que es mi padre biológico pero que era un completo extraño. Físicamente, el parecido era innegable. Bjorn tiene los mismos ojos con toques de verde que yo tengo, la misma estructura facial. Nuestra conversación duró casi 3 horas. Bjorn me contó sobre su vida, sus luchas. Me pidió disculpas repetidamente por no haber estado ahí. Le conté sobre mi infancia. Bjorn estaba devastado cuando le conté cómo Runa me había tratado. Me preguntó si podríamos intentar construir algún tipo de relación. Le dije que estaba abierto a eso pero que necesitaba que fuera lentamente. Desde entonces, Bjorn y yo hemos estado en contacto regular. Hablamos por teléfono cada pocas semanas. No es una relación tradicional de padre e hijo, probablemente nunca lo será, pero es algo. En cuanto a mi relación con Runa, está esencialmente terminada. Después de nuestra confrontación, intentó llamarme varias veces. No respondí sus llamadas. Eventualmente me envió un mensaje de texto largo disculpándose y rogándome que le diera otra oportunidad. Le respondí con un mensaje breve. Le dije que apreciaba la disculpa pero que necesitaba espacio. Que había pasado mi vida entera siendo castigado por decisiones que ella tomó y que eso no era algo que pudiera simplemente perdonar. Runa no tomó bien esa respuesta. Eventualmente tuve que bloquear su número. Soren ha sido increíblemente solidario. Le conté toda la verdad poco después de descubrirla. Estaba sorprendido pero no tan sorprendido como pensé. Soren confrontó a Runa sobre su tratamiento hacia mí. Ella intentó minimizar la situación. Soren no aceptó esas excusas. Su relación con Runa también se ha vuelto tensa. En cuanto a Albor, decidí no decirle la verdad. Después de mucha consideración, llegué a la conclusión de que decirle solo causaría dolor sin ningún beneficio real. Él me crió como su hijo durante casi 2 décadas. Decirle ahora solo serviría para lastimarlo. Elin y yo estamos en un buen lugar. Ella ha sido mi roca durante todo esto. La pregunta que me hacen con más frecuencia es si me arrepiento de haberme hecho la prueba de ADN. La respuesta honesta es no. Aunque la verdad ha sido dolorosa, necesitaba saberla. Ya no me pregunto por qué era tratado diferente. Ahora entiendo que era víctima de las decisiones de Runa. Ese entendimiento no borra el dolor del pasado, pero lo contextualiza de una manera que me permite procesarlo y dejarlo ir. Para cualquiera que esté en una situación similar, solo puedo compartir mi experiencia. La verdad puede ser dolorosa, puede complicar las relaciones existentes, pero la verdad también libera. Entonces, ¿fui el imbécil por hacerme una prueba de ADN contra los deseos expresos de mi madre? Algunas personas dirán que sí, pero yo creo que cuando esos límites implican mantenerme ignorante sobre mi propia identidad, especialmente cuando están relacionados con años de maltrato, entonces tenía todo el derecho de buscar la verdad. Y aunque el camino ha sido difícil, estoy en un mejor lugar ahora sabiendo la verdad que donde estaba viviendo en la incertidumbre.